Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz y gracia para todos ustedes en esta mañana donde gozosamente nos acercamos siempre a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre Abba, para bendecirlo, para santificarlo, para darle gracias, expresarle toda la gratitud de nuestro corazón por todo el amor que nuestro Padre ha manifestado a favor de nosotros. Por eso en esta mañana nos acercamos para decirle a nuestro Padre que cada vez que entendemos más profundamente este misterio del amor de Dios, el misterio de nuestra salvación, el misterio de nuestra redención, que cada vez que comprendemos más este misterio eterno de la salvación del hombre, nosotros estamos más agradecidos, más convencidos de este amor y más entregados a la economía de nuestro Padre Celestial, a su perfecta voluntad. Por eso lo bendecimos en esta mañana en oración, en toda alabanza a nuestro Padre, dándole gracias porque la obra de Cristo ha sido para nosotros la luz que iluminó nuestros ojos. La obra de Cristo ha sido para nosotros la luz que hizo el milagro de sacarnos de las tinieblas, del entendimiento entenebrecido. Damos gracias porque por medio de Cristo, así como en Génesis, cuando el Señor Jehová dijo sea la luz, y la luz vino y separó el día de la noche, asimismo cuando Cristo se hizo luz adentro nuestro, hubo una separación de la oscuridad. Ahora nosotros tenemos un entendimiento iluminado para poder ver las maravillas de nuestro Padre, las maravillas del Señor Jesús. Y por eso le damos gracias y le pedimos en esta mañana, hacemos oración y petición a nuestro Padre. Le pedimos a nuestro Padre que nos alimente, que nuestro Padre nos sustente con las riquezas de la palabra, que nuestro Padre nos pueda en esta mañana perfeccionar el entendimiento, que nos pueda revelar el misterio de su Hijo, que nos pueda dar a conocer más secretos, más riquezas inescrutables de Cristo Jesús, y que a través del Espíritu Santo seamos ayudados en esta mañana, porque no depende de mis habilidades, no depende de mis talentos, depende de la obra del Espíritu Santo, depende del fluir del Espíritu Santo. Siempre la obra divina depende de Dios, depende de Cristo y depende del Santo Espíritu. No está en nuestra fuerza ni en nuestras capacidades, no depende de nuestra interpretación mental, sino que cada vez que si venimos a la mesa del Padre, sabemos y reconocemos que es el Espíritu Santo el que puede fluir a favor nuestro. Y por eso le pedimos al Padre que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos ayude a través de este texto escrito, algo que ya pasó, una historia pasada que le ocurrió a una nación, a unas personas. A través de ese texto haya una palabra viva, eficaz para nuestra alma, que la transforme, para que esto no se vuelva solamente conocimiento, para que esto no se vuelva una historia y allí un recuerdo en la mente, sino que esto se vuelva vida, se vuelva luz, se vuelva unción para nosotros, transformación, regeneración. Por eso invocamos el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre viviente, que es la persona que vive en todos los tiempos, en todas las eras, que vive después de la muerte del Señor Jesús, que está sentado en el trono, y al Espíritu Santo que ha derramado sobre nosotros para que seamos como iglesia edificados, seamos conducidos por la verdad y la realidad del Señor Jesús.
Y vamos a fluir, amada iglesia, vamos a fluir en el capítulo 2. Qué bueno que el Padre nos da esa maravillosa oportunidad de conocer este libro profético, el libro de Isaías, un gran profeta. Nosotros lo leemos así con menos reverencia, ¿verdad? Pero para el tiempo antiguo Isaías fue un profeta de profetas, lo llamaban el príncipe de los profetas, fue un gran hombre que profetizó por más de 50 años, le sirvió al Señor, un ministro de Dios de 50 años de ministerio, y que dejó un regalo que quedó acá escrito, y de allí hay palabra viva para nuestra transformación de nuestra alma. Entonces vamos a mirar el capítulo 2. Dice el capítulo 2 en el nombre del Señor: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. ¿Qué vio? Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Oh Señor Jesús. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está tu tierra llena de caballos, está llena de carros innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los callados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos, y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea.
pleno, amados. Ese es el capítulo 2 del libro de Isaías. El capítulo 2 de Isaías nos va a mostrar una parte de lo que Isaías vio en la visión que Jehová Dios le mostró. Recuerden que ayer hicimos la introducción y Dios ha levantado un profeta para Israel del sur, porque inicialmente Dios no había llamado profetas para Israel, porque estaba Israel siendo guiado por los sacerdotes, siendo guiado por la ley, pero en algún momento Dios empezó a necesitar enviar profetas. Ya lo había enviado antes, había enviado el profeta Samuel, fue uno de los primeros profetas. Abraham también fue considerado profeta, pero más en la acción profética vemos a Samuel como profeta. Luego vemos otros profetas como Natán. Entonces Dios llama profetas para poder ayudar a su nación, a su pueblo Israel, porque Israel continuamente se quería salir de la voluntad de Dios. Israel continuamente se quería ir por el camino contrario al camino de la ley. Entonces Dios llama profetas, y por eso siempre Israel estuvo acompañado de profetas, que eran hombres que Dios empoderaba con una palabra de ciencia, con visión, para poderle decir a los reyes de Israel, al pueblo de Israel: sigan la ley, no se aparten de Jehová. Entonces esa era la voz profética, era una voz que venía a recordarle a Israel los juicios de Dios por apartarse de la ley. Era una voz del profeta que venía a proclamar arrepentimiento. Entonces, por eso también aparecen estos ministros llamados los profetas, debido a la inclinación del hombre a apartarse de Dios, debido a la inclinación del corazón del hombre de ser desviado por el pecado. Entonces, por eso Dios, además de colocarles reyes, además de colocarles sacerdotes, sumo sacerdote, además de colocar la ley, de colocar sacrificios, coloca otra ayuda más, que son los profetas. De Dios ayudando al hombre. Vemos todas las ayudas de Dios a favor de Israel, a favor de la humanidad, diciendo: ¿cómo más los ayudo? Mando profetas. Y los profetas empiezan a decirle a Israel lo que Dios manda decir. ¿Y qué fue lo que Dios mandó a decir? Pues Isaías tuvo una visión. Eso es lo que empieza el libro. Todo el libro es la explicación de la visión de Isaías. Eso es lo que es el libro de Isaías. Él tuvo una visión y la va a expresar durante todo el libro. ¿A quién se la va a expresar? A una nación específicamente, a Israel. Pero la visión que Isaías tuvo no era una visión solo para Israel. Es una visión para toda la tierra, para todas las naciones. Entonces nos incluye a nosotros en la visión. Gracias al Padre, porque en la visión que le mostró Isaías estábamos nosotros. Toda la tierra, todas las naciones están en esa visión. Entonces, por eso esta visión no solamente es para Israel, también es para nosotros. Esta visión nos toca a nosotros, nos incluye a nosotros, porque es una visión para toda la tierra. Entonces, por eso el profeta que va a empezar a hablar la visión que Dios le mostró durante todos estos capítulos. Entonces, ayer veíamos en la primera parte que el profeta les empieza a decir a los primeros receptores de Israel, diciéndoles: esa visión que yo vi significa esto. Esta es la visión, lo que yo vi, lo que va a ocurrir. Es como si Isaías hubiera tenido un sueño y como si lo estuviera interpretando. Pues aquí él no tuvo un sueño, tuvo una visión y la está contando, la está relatando a Israel, que es la nación que dentro de la visión se ve afectada primeramente, luego se ve bendecida, pero inicialmente se ve afectada porque en la visión hay unos juicios, hay unos castigos de Dios, hay una disciplina. Entonces, por eso en la primera parte de la visión Isaías le dice a Israel: en la visión vi que Dios te va a castigar, que Dios te va a disciplinar. El fuerte de Israel va a venir con fuerza. Por eso le dice: Israel,
escucha bien, el fuerte de Israel va a ser fuerte contigo. Entonces, estaba preparando a Israel, porque Dios iba a venir con fuerza, pero ya no sobre sus enemigos, iba a venir con fuerza sobre su nación, sobre su propio pueblo. Entonces dice, el fuerte de Israel dirá Ea, y cuando diga Ea, es un grito de guerra. Y sobre con quién, hacia quién irá con ese grito de guerra, le dice Israel, vendrá hacia ustedes. Con ese grito de guerra vendrá hacia ustedes. Porque desde aquí ya nos empieza a explicar. Entonces, en la visión, el profeta Isaías empieza a explicar por qué es que el fuerte de Israel dijo Ea, agarró sus caballos y se vino con ira sobre su propio pueblo. Entonces, en el capítulo 2 ya nos va a explicar más por qué es que el fuerte de Israel gritó Ea y se vino a hacer un castigo severo a la nación de Israel. ¿A cuál? A la Israel del sur. Que recuerde que estaba tan endurecida Israel, estaba tan enceguecida, estaba tan lejos de Dios, se apartaron tanto que ya el reino se había dividido. Lo que Dios formó como una nación, como 12 tribus, un solo pueblo, habían 2 reyes, 2 pueblos, 2 sacerdocios dentro de la nación de Israel, uno verdadero, uno falso. Había una nación constituida por 10 tribus y otra porción que quedó con 2 tribus. Y esto que le está ocurriendo, esta visión fue mandada a las 2 tribus, a las del sur, a Judá. Eso para que quien llega por primera vez pueda comprender a quién Dios le está enviando esta visión, que se volvió una profecía. Para Isaías fue una visión, para Israel es una profecía, es algo que Dios mostró, Dios habló que se va a cumplir. Entonces él empieza a relatar lo que Dios le mostró, lo que Jehová le mostró en la visión. Y en esa visión muestra que Jehová va a venir como fuerte, va a venir el fuerte de Israel, va a venir con fuerza. Por eso dice, oh casa de Israel, escucha, el fuerte de Israel viene. ¿Pero hacia quién? Hacia ustedes, hacia la casa de Jacob. Entonces el capítulo 2 vuelve y le dice, lo que vio Isaías no es lo que él está inventando, no es lo que a él le parece, no es lo que escuchó por ahí, es lo que Dios le mostró, la visión, lo que vio. ¿Y qué más vio Isaías? Dice que vio que en el postrer tiempo Dios va a confirmar, va a levantar otro monte más alto que los montes que ellos habían conocido. Entonces dice, habrá una cabeza del monte, porque primero Dios empezó a hacer la nación en el monte de Sinaí con Moisés. Allí Dios en ese monte constituyó la nación, le entregó el pacto, le entregó la ley en el monte Sinaí. Pero luego vino un monte más alto que el monte de Sinaí, un monte con más gobierno, el monte de Sión, que es el monte donde David establece allí el templo, el reinado y la ciudad, el monte de Sión. Pero dice el profeta, vendrá un monte a ser la cabeza de los montes. Vendrá un monte en el postrer tiempo, donde en ese monte corran todas las naciones hacia ese monte. Van a venir todas las naciones y todos los pueblos corriendo y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, al Dios de Jacob, subamos a ese monte para que Dios nos enseñe los caminos, la palabra. Entonces da una profecía para el tiempo final. Esta profecía todavía tuvo una parte de cumplimiento, pero falta que se cumpla totalmente. Es que dice que habrá un monte que es cabeza de montes, habrá un monte mayor que el de Sinaí, habrá un monte mayor que el de Sión. Entonces, ¿cómo así? ¿Un monte mayor que el de Sión? Si Sión era el monte de la mayor gloria, donde estuvo el reino de Israel, estuvo con mucho poder, porque fue cuando David tuvo el reinado, mantuvo la justicia, la equidad, el gobierno, el poder. Así dice el profeta, yo vi que hay una cabeza de montes, y en esa nueva cabeza de montes, no solo Israel, todas las naciones correrán a Jehová, oh Señor Jesús. Esta es una profecía para toda la tierra, ya no solamente es para Israel. Le está diciendo a Israel, no solamente Dios levantará un monte mayor que el de Sinaí,
mayor que el de Sión, sino que, y no solamente ustedes correrán, sino todas las naciones, todos los pueblos, correremos a ese monte. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que va a suceder en ese monte? ¿O qué es lo que sucedió en ese monte que sea cabeza del monte de Sión? Porque un nuevo monte va a superar a Sión. Entonces significa que lo que pasó en ese monte es mucho más grande que lo que pasó en Sión. Y significa que lo que va a pasar en este monte es mucho más grande que lo que pasó en Sinaí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este monte? ¿Cuál monte es? Dice, acá no nos dice cuál, pero luego por el tiempo conocemos cuál fue el monte. Por ahora aquí Isaías le está diciendo a ellos, ustedes subieron al monte de Sinaí, luego subieron al monte de Sión a adorar a Jehová, pero veo una visión que va a haber otro monte que se convierte en la cabeza de los montes. Si es la cabeza de los montes, es un monte mayor. Y si es un monte mayor que el monte de Sión, significa que en ese monte ha ocurrido algo superior a lo que ocurrió en el monte de Sión. ¿Y cuál es el monte que estaba profetizando el profeta Isaías? Estaba hablando del monte, cabeza de los montes, que es el monte de los olivos. ¿Y por qué el monte de los olivos es la cabeza de los montes? ¿Y por qué a ese monte correrán todas las naciones, todos los pueblos? Porque en ese monte ocurrió algo glorioso hace unos siglos atrás. ¿Qué ocurrió en el monte de los olivos? En el monte de los olivos, el verbo que se hizo carne, el verbo que murió y resucitó, el Señor Jesús, desde el monte de los olivos ascendió a la gloria del Padre. Y de allí, cuando ascendió, unos varones dijeron, a este que ustedes están viendo ascender, volverá a descender sobre este mismo monte. Por eso el Señor Jesús hizo que el monte de los olivos sea ahora el monte cabeza de los montes, porque allí fue la ascensión del hombre a Dios. Allí donde se da el suceso más glorioso de la tierra, los hombres volviendo a Dios, los hombres volviéndose uno con Dios, los hombres teniendo comunión con Dios, la vida humana con la vida divina en un mismo ambiente. Ahora desde el monte de Olivos se anunció la ascensión de la humanidad. Entonces, y la profecía luego por los varones que descendieron dijeron, ese mismo que ustedes están viendo subir, ese mismo va a descender un día sobre este mismo monte. Por eso esta profecía dice para el postero tiempo. Y por eso lo dice. ¿Cuándo? Cuando pasen los rumores de guerra. Cuando guarden las espadas. Porque por eso le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuándo es el fin de los tiempos? Y él le dijo, no será hasta que primero hayan dolores de parto, guerras de nación contra nación, rumores de guerra. Pero acá está diciendo, cuando ya todos guarden las espadas, cuando ya pase la guerra, cuando pasen esos dolores de parto, esos rumores, esa guerra entre naciones, vendrá este gran día en que todas las naciones corran a recibir al mismo que ascendió en el monte de los olivos, vuelva a descender, porque Él es el que nos va a enseñar los caminos, Él es el que nos va a mostrar la palabra. Entonces por eso le está diciendo, de Sión salió la ley, de Él sale la palabra, pero del monte de los olivos va a volver el Dios hombre, Cristo Jesús, a todas las naciones de la tierra. Entonces aquí hay una profecía que está por cumplirse, esta todavía no se ha cumplido completa. Por eso vamos a encontrar que el libro de Isaías, aunque está en el antiguo pacto, hay unas verdades que él vio de la visión que ya se cumplieron, otras que todavía están en proceso de cumplimiento. Por eso es un libro que también es para nosotros, es una visión que es para nosotros, nosotros estamos dentro de esa visión. Es cuando Isaías vio que las naciones iban corriendo hacia ese monte, Dios le mostró 3.000, 4.000 años futuro, le dijo, mire, esto va a pasar en 4.000 años, le mostró una visión a futuro, al fin de los tiempos, así como a Juan, le mostró por adelantado a este hombre lo que iba a ocurrir, no solamente con Israel, con todas las naciones. Y cuando Isaías vio esa visión, tú y yo estábamos dentro de esa visión.
lo que significa que Isaías te vio a ti y a mí dentro de esta visión, porque él vio las naciones corriendo a Jehová, las naciones corriendo a lo que va a suceder en el monte, cabeza de montes. ¿Y qué es lo que va a suceder en la cabeza de los montes? El descenso de Cristo Jesús, el regreso del Señor Jesús, porque sobre este monte el mismo Señor Jesús ascendió al Padre, pero él dejó la promesa que va a regresar sobre ese mismo monte. Entonces por eso ahora hay un monte con un mayor suceso que lo que ocurrió en Sión, que lo que ocurrió en Sinaí, porque en Sinaí descendió la ley, en Sión se estableció la ciudad de David y el templo, pero en el monte de los olivos el Dios hombre vuelve a Dios, el hombre y Dios vuelven a ser uno en comunión, y eso es un suceso mayor que lo que ha ocurrido en los demás montes. Entonces la primera parte de la profecía estamos nosotros, no solo Israel. Israel también correrá hacia lo que suceda en el monte de los olivos. Nosotros correremos también a lo que suceda en el monte de los olivos, que es el regreso del Señor Jesús, el regreso de nuestro Salvador, el regreso del Hijo de Dios. Entonces, pero eso es al postrer tiempo, pero él lo está diciendo que lo vio en la visión que Dios le mostró. Ahora le va a explicar por qué Dios viene como el fuerte sobre ellos. Entonces en la segunda parte le va a decir: Israel, le voy a explicar por qué Dios va a venir con fuerza sobre ustedes, porque Dios dijo: Ea, agarró los caballos y se vino contra ustedes. Le voy a explicar, Israel, por qué Dios colocó a otro monte como cabeza de montes, quitando al monte de Sión, que era el monte que ustedes tenían. ¿Por qué Dios mudó el monte? Porque Dios sustituye a oración para que el monte de los olivos sea la cabeza de los montes. Entonces le dice: le voy a explicar por qué. Entonces les va a decir: ¿por qué? Entonces le dice: porque ustedes ciertamente dejaron a Jehová, porque ustedes se apartaron de Dios. Le dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, Dios ha dejado su pueblo. Y dice: ¿por qué? Porque ustedes se llenaron de costumbres traídas del oriente. Ustedes se llenaron de costumbres. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir en la carta del Nuevo Pacto que muchas costumbres corrompen, muchas costumbres desvían a la iglesia, a los hijos de Dios, las costumbres. Por eso que dice: ustedes se llenaron de costumbres de oriente, costumbres que no les enseñó Dios. Ustedes se llenaron de costumbres de otros pueblos, y las costumbres de esos pueblos son paganas, son desagradables para Dios. Ustedes como nación no debían llenarse de costumbres de los pueblos extranjeros, porque ellos sus costumbres son ignorantes. Ellos sus costumbres que hacen de sus culturas, de sus tradiciones, de sus fiestas, son costumbres que están desviadas, porque ellos las hacen en nombre de sus dioses. Por eso yo a usted, Israel, le di un calendario nuevo, le di una ley nueva, le di una tierra nueva. Todo Dios se lo dio nuevo, para que Israel no imitara, para que Israel no copiara las costumbres, ni las leyes, ni la política, ni la constitución, ni las normas de ningún pueblo constituido en la tierra. Dios le está diciendo: ¿por qué dejé la casa de Jacob? ¿Por qué voy a venir como el Dios fuerte sobre ustedes? ¿Por qué los voy a castigar? Porque ustedes se llenaron de costumbres extranjeras, porque ustedes llenaron hasta la última calle de Israel de costumbres de otras naciones, trajeron lo que otras naciones tenían, desechando lo que yo les entregué a ustedes original, lo que yo les entregué a ustedes como único. Israel era la única nación que tenía una política dada por Dios. Israel era la única nación que tenía una constitución divina dada por Dios. Israel era la única que todo lo que hacía, sus fiestas eran dadas por Dios, no eran inventadas por los hombres. Las fiestas de Israel eran fiestas divinas, dadas por el mismo Dios. Las costumbres que había que hacer en Israel eran dadas por Dios. Dios era el que había dicho qué cosas se debían hacer en Israel. Había que circuncidar niños a los 8 días de nacido, había que hacer celebrar la fiesta de la Pascua, hacer la expiación, hacer celebraciones. Dios era el que le había dado a Israel todo nuevo, virgen, para que Israel no copiara, no imitara ninguna práctica
ni espiritual, ni política, ni religiosa, ni económica de los demás pueblos. Por eso los exhorta, les dice, incluso ustedes trajeron costumbres económicas de otros pueblos y yo no les enseñé a ustedes esas costumbres económicas, porque yo a ustedes en la economía les enseñé algo diferente. Por eso les dice, ustedes llenaron las calles de plata, de oro exagerado, sus tesoros son exagerados, llenan la tierra más que personas. ¿Por qué? Porque las demás naciones la economía la administraban con principios terrenales, con principios diabólicos, de avaricia, de codicia. Y Dios les había enseñado a ellos un modelo económico distinto, un modelo político diferente. Les había enseñado un modelo social para ser justo con el huérfano, la viuda, un modelo social de equidad. Dios les había entregado a ellos un modelo espiritual único que no tenían las demás naciones. Dios, todo lo que le entregó a Israel era virgen, era nuevo, era para que las naciones lo imitaran a él, no para que ella imitara los modelos políticos, económicos, sociales, ambientales de Israel. Incluso Dios le enseñó modelos ambientales únicos a Israel. Le dijo, en un terreno no vas a mezclar dos semillas, no vas a mezclar animales de razas, no lo vas a mezclar. Dios le enseñó todos los aspectos políticos, económicos, religiosos, sociales, ambientales a Israel único, para que nunca copiara los modelos de las demás naciones que eran dados por el error, por la ignorancia, eran totalmente mortales, eran llenos de muerte. Lo que Dios le entregó a Israel estaba lleno de luz, de vida, porque todo era para bien. Por eso Dios sí le tenía un modelo económico, pero ahora un modelo económico que no los dejaba volver ávaros. Era un modelo económico que sí los prosperaba, pero no los dejaba volver codiciosos, porque al 7º año tenían que reparar a los pobres, devolver. Era un modelo económico virtuoso, era un modelo espiritual virtuoso, no hacían ídolos las demás naciones. Sí, o sea, Dios le está diciendo por qué razón se apartó de la casa de Jacob para castigarlos, por qué los va a entregar a las naciones extranjeras a un sufrimiento, y por qué Dios va a quitar al monte Sión por un monte más alto, por un monte que se vuelva cabeza de todos los montes, el monte de los olivos, donde el Señor Jesús es el protagonista de este monte. En el monte de Sión el protagonista es David, pero en el monte de los olivos el protagonista es el Señor Jesús, porque David le dijo al Señor, no dejes ir mi alma al Seol, y fue, pero el Señor Jesús fue al Seol y resucitó al 3er día, duró 40 días entre los hombres, y desde el monte de los olivos al 40 días subió con cuerpo, alma y espíritu a ser glorificado por su Padre, por su obediencia. Entonces, el Señor Jesús lo que hizo, convirtió al monte de los olivos en cabeza de los montes, porque es mayor que lo que hizo David en el monte de Sión. Entonces, porque David en el monte de Sión puso un templo para que Dios venga, pero en el monte de los olivos Cristo llevó a los hombres a Dios directamente, a la eternidad del cielo, directo llevó a la humanidad. Entonces hizo algo mucho más grande el Señor Jesús que el rey David. Entonces, por eso Dios le está diciendo a Israel, le está explicando por qué es que le va a ocurrir eso, por qué es que le va a venir la fuerza de Dios, no ahora a sus enemigos, la fuerza de Dios la va a sentir Israel. Y él dice, ¿por qué? Porque ustedes lo que yo les di único lo menospreciaron, lo que yo les di a ustedes virgen lo desecharon para agarrar lo que tienen todas las naciones. Agarraron sus costumbres políticas, sus costumbres religiosas, sus costumbres sociales, ambientales, sus costumbres las agarraron y llenaron a Israel. Ya no se parece a Israel, dice Dios. Ya ustedes se parecen a una nación extraña. Yo los veo como extraños. Me tienen hastiados sus ofrendas, sus sacrificios. No los quiero, aborrezco sus fiestas, porque en esa fiesta ustedes hacen las costumbres de a otras naciones, costumbres paganas. No están haciendo en la fiesta lo que yo les pedí que hicieran. Ustedes están llenaron de costumbres. Y por eso es que en la carta del apóstol Pablo nos dice, muchos tienen por costumbre no congregarse. Muchos tienen por costumbres que los van apartando de Dios. ¿Qué son? Malas costumbres. Las malas conversaciones, las malas costumbres desvían. Entonces aquí ya le pasó a un pueblo, y para que esto hoy nos sirva es para que nosotros podamos verlo y no nos pase a nosotros. Dejarnos desviar por malas costumbres, por costumbres que tiene el mundo, por costumbres que tienen los que no son todavía la iglesia de Dios.
Entonces Israel se dejó llenar de malas costumbres. Por eso a la iglesia de Cristo no pueden llenar las costumbres del mundo. La iglesia del mundo debe ser virgen, debe estar sin costumbres externas, porque Dios a la iglesia como Israel le da algo nuevo, que ella es la que debe llevar todo lo que Dios le dio al mundo, que el mundo copie, imite y empiece a imitar lo que nosotros Dios nos ha dado, es lo que debe ocurrir. Por eso dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces a Israel le pasó que cuando se dio cuenta se había llenado de puras costumbres de su mundo externo, de las naciones externas, del mundo, y se fueron las costumbres que Dios les enseñó. Eso está y ya ocurrió. ¿Y para qué nos sirve? Para que no le pase nuevamente a la iglesia. Entonces la iglesia no se puede llenar de las costumbres del mundo. ¿Qué más le dice? ¿Por qué quité a Sión como cabeza de monte y puse a los olivos como cabeza de monte? ¿Por qué vengo con fuerza, vengo como el Dios fuerte de Israel sobre ustedes y no sobre sus enemigos? Porque ustedes abandonaron a Dios, porque ustedes se llenaron de costumbres, porque ustedes hicieron pactos con naciones extranjeras, porque ustedes trajeron costumbres incluso de los agoreros. Recuerden que los agoreros son adivinos, hechiceros, brujos, consultan las cartas, el tarot, todo eso es agorero. Dice, ahora en Israel hay personas practicando adivinación, brujería, hechicería, horóscopo, tarot en Israel. Dice, ustedes trajeron esas costumbres, porque Israel Dios le dijo, nunca consultarás hechiceros, nunca consultarás adivinos, nunca consultarás cartas, porque Jehová, el Dios de los cielos y la tierra, les hablará a ustedes por el sumo sacerdote, les hablará por los profetas. Por eso les decía, creéis en los profetas y seréis prosperados. Entonces Israel estaba irreconocible. Dios le está diciendo a Israel, no te reconozco, tú no eres la Israel que estuvo con David, la Israel que estuvo con sus padres. Estaba irreconocible la nación de Israel. Y por eso la visión muestra que Dios vendría primero con juicio sobre Israel, antes de venir a hacer la redención. Entonces, pero en esa visión también estamos tú y yo, está la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí toca a todas las naciones y nosotros estamos dentro de esas naciones. ¿Qué más le explica? Le dice Israel, ¿por qué le va a venir este juicio a Israel del sur? Porque al norte ya le había venido juicio, ya le está viniendo juicio con los asirios, porque Dios para el norte usó también otros profetas. Por eso vamos a ver que unos profetas profetizaron más en el sur. Este profeta Isaías profetizó 4 reinados. Nos dice desde el principio del libro que reinó, que profetizó sobre los 4 reyes que pasaron por Israel. Casi más de 50 años profetizó Isaías en el sur. Pero Dios también mandó profetas en el norte, porque Dios siempre quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere dañar a su pueblo, Dios no quiere castigar a sus hijos. Entonces Dios mandaba profetas a las 2 partes, al norte y al sur. Aquí estamos hablando con un profeta del sur, un profeta del nuevo pacto, del sur, que Dios le entregó esta visión. ¿Qué más dice la visión? Dice, Israel, ustedes se llenaron de plata, de oro, se volvieron codiciosos. Por eso el apóstol Pablo nos ayudó diciendo, muchos se desviaron de la fe por el amor al dinero. Eso fue lo que ocurrió aquí. Ya dejaron de amar a Dios para amar el dinero. Ya no veían el dinero como algo solo para administrar, sino que lo llegaron a amar. Y cuando se ama el dinero se vuelve codicia, se vuelve avaricia, entra toda clase de mal. Por eso dice Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque entra la avaricia, la codicia, empieza la confianza excesiva en el dinero y se deja la confianza en Dios, que es el dueño del oro y la plata. Entonces le está reclamando, le está diciendo, le voy a dar las razones por las cuales Dios va a hacer eso con ustedes, para que no digan que Dios fue injusto, para que no digan que es que Dios fue muy fuerte con ustedes. Ustedes provocaron a Dios, ustedes provocaron que Dios viniera con fuerza, ustedes provocaron la ira de Dios. Y esa visión Él la empieza a relatar, a decírsela en los 4 periodos de los reyes. Esto que usted lee en un solo libro, Isaías lo habló en 50 años, todas las veces hablándole a los reyes, al pueblo, a los sacerdotes, diciéndoles, yo tuve una visión y eso va a ocurrir, y Jehová se apresura a cumplirla.
apresúrense ustedes a arrepentirse, porque Jehová se apresura a cumplirla. ¿Qué más hizo Israel? Además de que llenarse de costumbres de otras naciones, costumbres paganas, se llenó de codicia, de amor al dinero. Además hizo algo que Dios aborrecía totalmente desde el primer tiempo, desde el primer pacto. Hicieron ídolos, dice, se llenaron de ídolos. Por cada casa, por cada calle que pasaban ahora se veían ídolos, se veían estatuas puestas allí y la gente adorando, invocando, venerando esas estatuas, esos ídolos que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no hacen obras. Le dice, ustedes se llenaron la tierra de Israel, la parte de Judá es irreconocible, se llenó de ídolos. ¿Qué más dice? Además se han inclinado a esos ídolos, que eso precisamente decía la ley. ¿Qué decía la ley? No tendrás dioses ajenos de mí, no te harás imágenes de lo que está en los cielos, en la tierra, bajo la tierra, ni menos los venerarás, ni menos te postrarás a ellos. Eso lo estaba haciendo el pueblo de Dios, de Israel del sur. Entonces, por esta razón está explicando el profeta por qué Jehová tomó los caballos, la ira, y se vino contra ellos. Y por esa razón está diciendo por qué sustituyó al monte más alto que había, que era el de Sión, por un monte que va a ser la cabeza de los montes. ¿Cuál? El monte que tocó el Señor Jesús en su ascensión, el monte de los olivos. Por eso todas las naciones correremos cuando regrese a recibir a aquel que ascendió sobre ese monte. Todos iremos al monte de los olivos, porque aquí está, todas las naciones correrán a él. Todos los pueblos correrán a aquel que digo, vuelvo en breve, volveré por la iglesia. A ese nosotros correremos en ese monte. ¿Qué más dice la visión? Le dice, escóndete Israel, métete en la peña, métete en cuevas, porque cuando venga la ira de Jehová, cuando suceda todo esto, ustedes van a sufrir mucho, ustedes van a conocer la ira de Dios. Métete, escóndete. ¿A dónde te podrás esconder de la ira de Dios? Trata de decirle, escóndete en la peña, ve a las hendiduras de las rocas. Luego le dice, ¿por qué más Jehová va a venir con esa fuerza sobre Israel? Porque Israel fabricó ídolos y los adoró. Le dice además, cuando venga Jehová, Él va a derribar sus torres, Él va a derribar su fortaleza, Él va a derribar los muros, Él va a derribar todo. Porque Israel tenía muros, tenía fortalezas, tenía ciudades, tenía torres altas. Y le dice el profeta, le dice, todo eso en la visión yo vi que va a ser derribado. Y luego vamos a darnos cuenta unos años más adelante que sí, que se cumplió. Todo fue derribado, el templo fue derribado, los muros fueron derribados. Todo fue derribado, toda torre alta donde Israel tenía su fortaleza, donde se jactaban. Es imposible que un enemigo nos dañe, es imposible que nosotros seamos derrotados. Pues un día fueron derrotados. Que Israel del sur, sabemos, porque luego el libro también nos lo va a decir, que fue derrotado por los babilónicos, por Babilonia. Fue el que hizo el juicio de Dios a esta parte de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque se apartaron de Dios, porque se apartaron de la ley, porque se hicieron duros y rebeldes con Dios. Por eso le decía en el capítulo 1, yo los crié, los engrandecí y ustedes se rebelaron contra mí, el pueblo de Israel. Entonces ahora, ¿qué más le está diciendo? Aquel día Dios traerá el castigo, vendrá para castigar la tierra. Entonces le está dando una profecía, no solamente a Israel, sino también a toda la tierra. Un día Israel sería castigado. Israel fue castigado severamente. Recuerde que en esa ira fue exiliado 70 años a una tierra extranjera. Pero también habla de que Jehová Dios un día traerá un juicio sobre toda la tierra. Entonces también habla de un juicio postrero que todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir. Y por eso, así como Jehová por medio del profeta llamó al arrepentimiento, llamó a que volvieran a ser uno con la ley, hoy el Señor está llamando al arrepentimiento todavía. ¿Y a qué llama? A ser uno con Cristo, a creer en Cristo, a recibir a Cristo, a amar a Cristo, a obedecer a Cristo. Hoy el Espíritu Santo, así como aquí el profeta llamaba al arrepentimiento, ¿y qué era? Que volvieran a la ley, para evitar el castigo de Dios, el juicio de Dios. Pues hoy también está profetizado que sí, Dios traerá un castigo sobre toda la tierra un día, sí,
y todavía no ha sucedido, va a suceder. Pero antes de que venga el castigo, Dios siempre llama al arrepentimiento. Y por eso el Espíritu Santo vino con una mejor función que la del profeta, porque el profeta se muere, porque el profeta le daban piedra. A este profeta se dice que el rey Manasés lo mandó a cerrar, lo mandó a matar, a cerrado, que murió cerrado. Pero ahora Dios mandó un nuevo profeta, mandó al Espíritu Santo, que él profetiza, él convence de pecado, justicia y juicio, de maldad. Él es el que ahora nos habla, nos conduce al arrepentimiento, y a él, al Espíritu Santo, no lo pueden matar. El Espíritu Santo está perpetuamente con nosotros, ha estado durante todos estos siglos, predicando, anunciando el Evangelio, llevándonos a Cristo, produciendo arrepentimiento. Por eso ahora hay uno mejor que Isaías, él está el Espíritu Santo, y él es el que nos está ayudando a que nosotros seamos uno con Cristo, a que nosotros no despreciemos a Cristo, a que ellos, ¿por qué les pasó esto? Por menospreciar la ley, y nosotros nos dieron a Cristo. No podemos menospreciar a Cristo, sino amar al Señor y ser uno con el Señor. Entonces el capítulo 2, que nos muestra el reinado universal de Dios a través de Cristo. Entonces nos está mostrando que Cristo tiene el reinado universal, el reinado de las naciones, el Señor Jesús. Y por eso le damos gracias en esta mañana a nuestro Padre Celestial, porque dice finalmente: dejaos de confiar en el hombre cuyo aliento está en su nariz. No confíen en los hombres cuyo aliento está en su nariz. ¿Qué está diciendo? No los puede salvar ningún hombre que se muere, no los puede salvar ningún hombre que su aliento está inmortal. Tienen que confiar en uno que sea más estimado que los mortales. ¿Y quién es el único hombre en que el aliento de vida no está en su nariz? El Señor Jesús. Porque el aliento de vida del Señor Jesús no está en su nariz, se lo da el mismo Dios, está en su espíritu. Por eso Él, aunque perdió el aliento en la cruz de vida, volvió y lo recuperó al tercer día, porque el aliento de Cristo no está en su nariz. El de todos los demás hombres se nos va cuando morimos. Entonces finalmente le está diciendo: mire Israel, la esperanza es que ustedes un día confíen en el hombre que su aliento no está en su nariz. ¿Qué significa? Que sea un hombre divino, eterno, que no muere. Y el único hombre que vino y demostró que su aliento no está en la nariz es el Señor Jesús, porque aunque murió, al tercer día recuperó el aliento, y desde el monte cabeza de montes ascendió a la gloria del Padre, y todos nosotros lo esperamos de regreso. Y por eso todos los que creemos en el Señor Jesús somos salvos de este castigo que va a suceder en la tierra. Todos los que creemos en el Señor Jesús vamos a ser librados del juicio y de la ira de Dios. Por eso tenemos que solamente confiar en una sola persona, en el Señor Jesús, creer en Él con todo nuestro corazón y confesar que Él es el Señor, y obedecerlo a Él y venir a Él, porque Él es el único estimado por Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando lo dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Por eso ahora Israel le está dando la visión, diciéndole: tienen que confiar no en los hombres, y nosotros confiamos en el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Amada iglesia, el capítulo 2 de Isaías nos muestra a Cristo, el que ascendió en el monte de los olivos, va a regresar, y Él es el único que su aliento no muere. Él es el único que ese aliento no se va con la muerte. Por eso Él es el único que nos puede dar salvación, bendición y resurrección y vida eterna. A Él corramos. Dice Jehová: tráiganos a tu luz. El Señor Jesús es la luz. Él nos ilumina para nosotros ser librados del postrer castigo que va a suceder al final de los tiempos. Porque si Israel recibió ese castigo, también las naciones lo recibirán al final de los tiempos. Pero ¿quiénes seremos librados? Los que corramos al monte, cabeza de montes. Los que corramos al que su aliento no está en la nariz. Y ese único hombre que tiene un aliento divino, que no muere, es el Señor Jesucristo. Amada iglesia, a Él amemos, a Él creamos, a Él sigámoslo, al Señor Jesús. Permanezcamos en Él y daremos muchos frutos. Y recordemos, no nos dejemos llenar de costumbres del mundo, porque Israel por allí empezó su error. Se empezó a llenar de costumbres del mundo, costumbres de afuera que no son de la iglesia. La iglesia debe ser virgen, que todo lo que haga, ella la que le debe dar al mundo, lo que Dios le dio a ella, no
que ella traiga del mundo para adentro. La iglesia no se puede contaminar con las costumbres que hay por allí en la calle, que hay por allí. La iglesia, así como Israel tenía sus propias fiestas, la iglesia tiene sus propias fiestas. La iglesia tiene sus propias formas políticas, sociales, económicas, espirituales. No son las que tiene el mundo. Por eso la iglesia, la primera iglesia, vivía diferentes formas a las que vivía Roma, diferente forma política, diferente forma social, ambiental, todo porque Dios a la nación de Israel le dio todo nuevo y a la nación de la iglesia le dio todo nuevo. Por eso a nosotros nos guía la constitución de Dios más que la de los pueblos, y por eso debemos tener muy presente esto, revisar que las malas costumbres no se estén metiendo en tu fe, en tu vida, las costumbres que a Dios no le agradan, sino que nosotros seamos los que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Mamá Iglesia, sean muy bendecidos en esta mañana, y que la visión que tú, Isaías, que nos vio a nosotros, nos sirva para nosotros seguir hoy teniendo amor por el Señor, temor por el Señor, y decir sí, amén, a la visión que Dios le dio a Isaías, porque es una visión todavía presente para nuestros días, y nos está diciendo qué le pasó a ellos para que no nos pase a nosotros, la iglesia. Paz a todos, damos gracias a nuestro Padre maravilloso en esta mañana, y nos preparamos para mañana volver a tener una porción más de su palabra que nos regenere, nos edifique y nos abra los ojos del entendimiento para amar al Rey de los Reyes, que es el Señor Jesús, al que van a correr todas las naciones de la tierra, todos los pueblos correrán a aquel que ascendió en el monte de los olivos. Amada iglesia, paz, lo seguimos esperando. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, porque a ti correremos, oh Señor Jesús. Paz, amados, sean muy bendecidos en el día de hoy. Nos vemos mañana. Paz a todos.